Cada vez más voces se pronuncian en contra de las acciones del gobierno de Israel en Gaza. Una de estas voces lo hizo el fin de semana en el diario The New York Times. Se trata de Omer Bartov, profesor de estudios sobre el genocidio y el holocausto en la Universidad Brown, y quien en su editorial dice lo siguiente, y se lo vamos a citar. Mi conclusión ineludible ha llegado a ser que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Como alguien que creció en un hogar sionista, vivió la primera mitad de su vida en Israel, que sirvió en las Fuerzas Armadas de Israel como soldado y oficial, y ha pasado la mayor parte de su carrera investigando y escribiendo sobre crímenes de guerra y el holocausto, esta fue una conclusión dolorosa a la que llegué y a la que me resistí todo lo que pude, pero llevo un cuarto de siglo dando clases sobre el genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo. Omer Bartov conversó, por cierto, antes con nuestro compañero de CNN, Farid Zakaria, hace unas horas. Y esto es lo que comentó sobre el operativo militar en Gaza. The Hamas attack was a war crime, a crime against humanity, and could be described as a genocidal act, especially when you relate it to the Hamas Charter. And there's no way to defend that. However, that does not mean that the country responding to it can respond by carrying out war crimes, crimes against humanity, and genocide. A massacre does not justify a massacre. A genocide does not justify a genocide. So Israel had a right to respond. I think it should have responded, but the response should have been both military and political. You cannot bomb the problem out of existence. The problem is that you have 7 million Jews and 7 million Palestinians in Israel. The Jews have rights. 2 million Palestinians have limited citizenship in Israel, and the rest of them have no rights at all. You cannot resolve that through bombs, and that's what Israel has been trying to do now, and before that, simply by oppression. The second thing I would say is that the main argument is that Israel was created as a response, as an answer to the Holocaust, and therefore it's a scandal to say that the country that was created in the wake of the Holocaust is carrying out a genocide. And I think it is a scandal. It's terrible. Me acompaña Jorge Contese, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Gracias, profesor. Cada vez más países, más gobernantes están hablando, dicen con lástima nos cuesta reconocer lo que estamos viendo y decirle genocidio. ¿Qué dices? A ver, acá es un asunto que debe analizarse, creo yo, bajo mi especialidad es el derecho internacional, y el derecho internacional tiene una convención, una de las primeras convenciones después de la creación de Naciones Unidas, en 1948, que es la Convención contra el Genocidio. Y la definición de genocidio tiene una particularidad, y es lo que hace que sea tan delicado y tan difícil de acreditar cuándo se comete un genocidio, que se trata de distintos actos, como por ejemplo la matanza, la lesión grave a la integridad psíquica o física de un grupo, el sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial, pero todo esto hecho con lo que la Corte Internacional de Justicia llama dolus specialis, un dolo especial, es decir, no solo con el propósito, digámoslo así, normal de matar a otro, sino con un propósito ulterior que es matar a otro con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial, nacional o religioso. Esa es la definición jurídica del artículo 2 de la Convención contra el Genocidio. Y por lo tanto, cualquier situación, en este caso el conflicto que se vive en Gaza, la situación Rusia-Ucrania, cualquiera que sea, se debe analizar bajo ese prisma, el prisma del derecho internacional y específicamente de la Convención contra el Genocidio.
el dolo especial y el propósito ulterior, que al final lo que se entiende es que se deben probar para que estos tribunales internacionales actúen. Hablamos de la Corte Penal Internacional y también hablamos de la Corte Internacional de Justicia. En este segundo hay un caso que tramita Sudáfrica. Es bajo este concepto, profesor. Exactamente. Tú bien haces la distinción entre la Corte Penal Internacional, que lo que hace es perseguir crímenes internacionales bajo el Estatuto de Roma. El genocidio, desde luego, es uno de esos crímenes, pero no es el único. Están ahí también contemplados los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. En el caso de la Corte Penal Internacional, lo que se persigue son a personas. La responsabilidad penal es esencialmente personal. El primer ministro de Israel es una de las personas que está acusada, no de genocidio, pero de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y junto con eso, como tú indicas, hay un caso que ha llevado adelante Sudáfrica en contra de Israel, porque en la Corte Internacional de Justicia no comparecen personas, no se busca la responsabilidad personal, sino la responsabilidad estatal, la responsabilidad, en este caso, de un Estado que es parte de la Convención contra el Genocidio. Por ello, Sudáfrica lleva adelante este caso ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, y otros estados deciden intervenir, digamos, manifestando su posición respecto de ese caso que se lleva adelante. Es por eso también que quizás sería más difícil ver a un país aliado como Estados Unidos querer sancionar a los magistrados, como sí ocurrió, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, y no solamente eso, sino reconocerla como un tribunal internacional, que es algo que Israel no hace y tampoco Estados Unidos. Es una muy buena pregunta, y yo haría un par de distinciones. La primera, en el caso de Estados Unidos, lamentablemente no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos impone sanciones en contra de miembros de la Corte Penal Internacional. Ya lo había hecho el gobierno de Donald Trump anterior, las había levantado el gobierno de Biden, se vuelven a imponer, pero el Congreso de Estados Unidos también. Hay una ley que se llama la Ley de Invasión de la Haya, que básicamente, si se llega a perseguir a un estadounidense ante la Corte Penal Internacional, prácticamente que se autoriza una intervención militar en contra de la Corte Penal Internacional. Eso es un acto del Congreso. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con que Estados Unidos sí reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, al punto que hoy día hay una jueza que el gobierno de Estados Unidos nominó y logró que saliera electa, profesora de Derecho Internacional también, y antes había otra jueza, y históricamente Estados Unidos ha tenido jueces en la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, sería muy difícil sostener una posición en la que por una parte se promueve que personas de Estados Unidos sirvan como jueces en esa corte y por otro lado sancionar a los mismos jueces. Por último, profesor, este marco jurídico internacional versus estos conflictos que hemos estado viviendo, obviamente no son los únicos en el mundo, pero Israel en Gaza peleando contra Hamás, tenemos la invasión rusa en Ucrania. ¿Qué está en juego? ¿O es que acaso este andamiaje internacional requiere una actualización porque los estados, cuando no lo reconocen, lo ignoran o ya desestiman? Yo te respondería eso, Gabriela, con una referencia al discurso que pronunció el secretario general de Naciones Unidas ante la Asamblea General en septiembre de 2023. Y lo que él dijo básicamente fue: el mundo que creó las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra, después del Holocausto, era un mundo distinto al que vivimos hoy, en que es un mundo multipolar, en que las crisis que enfrentamos son distintas, y por lo tanto su llamado era: necesitamos actualizar y reformar este andamiaje al que tú te refieres. La arquitectura jurídica que nos dimos fue capaz de evitar una tercera guerra mundial, que era el objetivo principal, que había fracasado la Sociedad de las Naciones anterior a Naciones Unidas, pero hoy, frente a los vetos cruzados de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que hay es una inmovilidad, una imposibilidad de actuar para aquel objetivo para el cual fue creado este sistema, que es, como digo, el mantenimiento del orden jurídico de la paz internacional. Y una enorme frustración, y los ciudadanos preguntándose para qué sirven estas instituciones cuando la realidad no pueden cambiar mucho. Profesor Jorge Contese, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. No, gracias a ustedes.